Florida, el estado del sol. Para millones de personas en todo el mundo, estas dos palabras evocan imágenes de paraíso. Playas de arena blanca bañadas por aguas turquesas, palmeras meciéndose con la brisa cálida, parques temáticos de ensueño y una promesa de jubilación dorada bajo un sol perpetuo. Es la postal perfecta, el sueño americano con un toque tropical. Un lugar donde más de 130 millones de turistas acuden cada año buscando una escapada y donde miles más se mudan cada semana persiguiendo una vida mejor. Pero, ¿y si esa postal brillante ocultara una realidad mucho más compleja y, a menudo, peligrosa? ¿Y si el paraíso tuviera una letra pequeña escrita con tinta invisible? Porque detrás de la fachada de sol y sonrisas, Florida es una tierra de extremos, un lugar forjado por fuerzas geológicas inestables y azotado por un clima de una furia incomparable. Es una península frágil que lucha constantemente contra el mar que la rodea y contra la tierra que se desmorona bajo sus pies. Hoy no vamos a hablar del Florida de los folletos turísticos, vamos a adentrarnos en la verdadera Florida. Abriremos el telón para explorar las verdades incómodas, los peligros latentes y los desafíos diarios que moldean la vida de sus más de 23 millones de residentes. Desde su geología traicionera hasta sus ciudades marcadas por la desigualdad y el crimen, pasando por una naturaleza que es tan letal como hermosa. Este es el viaje a la cara oculta del estado del sol, la historia de por qué vivir en Florida puede ser mucho peor de lo que jamás imaginaste. Para entender la verdadera naturaleza de Florida, primero debemos mirar hacia abajo, a lo que hay bajo la superficie. A simple vista, el paisaje parece monótono, sólido y tranquilizador. Pero esa es la primera gran ilusión. La totalidad del estado de Florida es, en esencia, una gigantesca plataforma de piedra caliza porosa, un inmenso trozo de roca que se asemeja más a una esponja o a un queso suizo que a tierra firme. Esta realidad geológica define cada aspecto de la vida aquí. Florida es un estado tan increíblemente plano que ostenta un récord muy peculiar en Estados Unidos. Su punto más elevado, Britton Hill, apenas se alza 105 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en el pico más bajo de todo el país. Para ponerlo en perspectiva, la mayor parte del estado, incluyendo una metrópolis como Miami, se encuentra a menos de 9 metros de altitud. Pero esta planicie extrema no es un accidente. Es la consecuencia directa de su nacimiento geológico. Toda la península es, fundamentalmente, la cima de una inmensa plataforma submarina que emergió de las aguas. Su base no es tierra común, sino piedra caliza, una roca porosa formada durante millones de años por la acumulación y compresión de los esqueletos y conchas de incontables criaturas marinas. En esencia, Florida es el lecho fosilizado de un antiguo mar poco profundo que hoy flota, frágilmente, sobre el nivel del océano. Durante milenios, el agua de lluvia ligeramente ácida se ha filtrado a través de esta roca caliza, disolviéndola lentamente y creando una vasta e intrincada red de cuevas, túneles y acuíferos subterráneos. Es un mundo oculto bajo los cimientos de cada casa, cada carretera y cada rascacielos. Y a veces, de manera abrupta y aterradora, ese mundo oculto se manifiesta en la superficie. Se les conoce como socavones o sinkholes en inglés, y son una amenaza siempre presente en la vida de los floridanos. Un momento estás en tu jardín, durmiendo en tu cama o conduciendo al trabajo, y al siguiente, el suelo bajo tus pies puede, literalmente, desaparecer, abriéndose en un cráter que lo engulle todo sin previo aviso. La historia de Jeffrey Bush es un recordatorio escalofriante de esta realidad. En marzo de 2013, en la ciudad de Seffner, cerca de Tampa, Jeffrey, de 37 años, dormía en su habitación. En mitad de la noche, su hermano Jeremy oyó un estruendo ensordecedor y un grito. Corrió hacia la habitación de Jeffrey y se encontró con un abismo. El suelo se había abierto y se había tragado a su hermano, junto con todos sus muebles. Jeremy saltó desesperadamente al agujero para intentar salvarlo, pero la tierra seguía cediendo y no pudo encontrarlo. El cuerpo de Jeffrey Bush nunca fue recuperado. La casa fue demolida y el socavón, su tumba, fue rellenado. Este no fue un incidente aislado. Existe una región en la parte centro-oeste del estado que rodea la bahía de Tampa, apodada, ominosamente, el Callejón de los Socavones. Es el área con la mayor concentración de actividad de este tipo en todo el país, gracias a una piedra caliza particularmente soluble. La constante extracción de agua subterránea para la agricultura y para abastecer a una población en auge no hace más que acelerar el proceso, desestabilizando aún más un terreno ya de por sí frágil. Y, sin embargo, la gente sigue mudándose aquí en masa,
lo que significa que la probabilidad de encuentros fatales con estos vacíos ocultos bajo tierra no hace más que aumentar. Vivir sobre esta esponja de piedra caliza significa que el agua es una presencia constante y definitiva. El nivel freático, la capa de agua subterránea, a menudo se encuentra a solo unos centímetros de la superficie. Esto hace que construir sea un desafío, que los patios se inunden con cada lluvia fuerte y que los cementerios tengan que usar bóvedas de hormigón para evitar que los ataúdes floten y emerjan a la superficie. La misma porosidad que da vida a más de 700 manantiales de agua dulce, una de las mayores concentraciones del planeta, también hace que el acuífero de Florida, la principal fuente de agua potable del estado, sea extremadamente vulnerable a la contaminación de la superficie y a la intrusión de agua salada a medida que el nivel del mar aumenta. El agua que da la vida aquí también podría ser su ruina. Pero los peligros en Florida no solo emergen de las profundidades de la tierra o de los cielos tormentosos. Más allá de los desafíos ambientales que moldean la vida en el estado, se esconde una realidad socioeconómica igualmente preocupante. Detrás de las comunidades cerradas y los lujosos resorts de golf, existen focos de pobreza extrema, altas tasas de criminalidad y una lucha constante por la supervivencia que rara vez aparece en las guías de viaje. Veamos algunos de los epicentros de esta otra Florida. A solo 19 kilómetros al norte del vibrante centro de Miami, con su glamour y sus rascacielos, se encuentra Opa-locka. A pesar de su peculiar arquitectura inspirada en Las Mil y Una Noches, la ciudad es considerada una de las más peligrosas no solo de Florida, sino de todo Estados Unidos. Su tasa de criminalidad es astronómica, superando los 78 delitos por cada 1000 residentes, lo que significa que la probabilidad de ser víctima de un crimen aquí es excepcionalmente alta. Luego está Daytona Beach, mundialmente famosa por sus carreras de coches y por ser un destino predilecto para las vacaciones de primavera de miles de estudiantes. Pero la ciudad lucha desde hace décadas con problemas de falta de vivienda, delincuencia e inundaciones, con una tasa de criminalidad que la sitúa entre las más altas de América en comparación con comunidades de todos los tamaños. La vida diaria para los residentes permanentes puede ser una lucha muy alejada de la fiesta que ven los turistas. O consideremos Florida City, en el extremo sur del condado de Miami-Dade, la última parada antes de los Cayos de Florida. A pesar de su proximidad a las maravillas naturales de los Everglades, la ciudad es tristemente célebre por su violencia. La tasa de delitos violentos es casi 6 veces superior a la media de Florida. Tus probabilidades de ser víctima de un acto de violencia aquí son de aproximadamente 1 entre 57. Para los delitos contra la propiedad, la cifra es aún peor, 1 entre 14. Estas no son anomalías aisladas. Desde Tallahassee, la capital del estado, que lucha contra la violencia de pandillas, hasta barrios de grandes ciudades como Jacksonville, Tampa o West Palm Beach, la sombra del crimen y la desigualdad económica se cierne sobre el sueño de Florida. El rápido crecimiento de la población ejerce una presión insostenible sobre los recursos, el coste de la vida se dispara y la brecha entre los que tienen y los que no tienen se hace cada vez más profunda. Hemos visto cómo la tierra bajo Florida es inestable y traicionera. Hemos visto cómo algunas de sus ciudades son focos de desesperación y peligro, y apenas hemos comenzado a arañar la superficie, porque la mayor amenaza, la que define el ritmo de la vida y la muerte en esta península año tras año, llega desde el cielo y desde el mar. Una fuerza de la naturaleza tan poderosa que ha convertido a Florida en el epicentro mundial de su furia. Esa fuerza de la naturaleza, la que define el calendario, la arquitectura y la psique colectiva de Florida, tiene un nombre: huracán. Vivir en esta península significa aceptar una realidad ineludible. Durante 6 meses al año, del 1 de junio al 30 de noviembre, todo el estado se encuentra en el punto de mira de las tormentas más poderosas del planeta. No es simplemente una temporada, es un estado de ansiedad colectiva, un largo periodo de vigilancia en el que cada día se consulta el pronóstico del trópico con una mezcla de temor y resignación. Las estadísticas son abrumadoras y no dejan lugar a dudas. Florida es, por un margen enorme, el estado más golpeado por huracanes en todo Estados Unidos. Más del 40% de todos los huracanes que han tocado tierra en el país desde que se tienen registros fiables en 1851 lo han hecho aquí. La geografía es su condena. Una larga y expuesta península que se adentra en las aguas anormalmente cálidas del Océano Atlántico y el Golfo de México, actuando como un imán para estos ciclones. Casi todos los floridanos tienen un ritual anual. Comienza con la preparación de kits de supervivencia: agua embotellada, comida enlatada, baterías, linternas, radios.
continúa con la elaboración de planes de evacuación, decidiendo si quedarse y resistir o huir hacia el norte, uniéndose a un éxodo masivo que colapsa las autopistas. Para los que se quedan, significa asegurar paneles de metal o madera sobre cada ventana y esperar, escuchando el viento pasar de un silbido a un rugido monstruoso. Los nombres de las grandes tormentas se transmiten como leyendas de guerra. Huracán Andrew, en 1992, una bestia de categoría 5 que borró barrios enteros del mapa al sur de Miami, redefiniendo la construcción y la preparación para desastres en todo el mundo. El huracán del Día del Trabajo de 1935, una de las tormentas más intensas de la historia, que barrió los Cayos de Florida con vientos de más de 320 km por hora, matando a cientos de personas. Y más recientemente, el huracán Ian, en 2022, un recordatorio brutal y moderno de la vulnerabilidad del estado, que dejó una cicatriz de agua y destrucción a lo largo de la costa suroeste. Pero el terror de un huracán no termina cuando el viento amaina. A menudo, lo peor viene después. Semanas sin electricidad en medio del calor y la humedad sofocantes del verano. Carreteras inundadas e intransitables, escasez de combustible, agua potable y alimentos. Y la lenta, costosa y emocionalmente agotadora tarea de limpiar y reconstruir, sabiendo que la próxima temporada de huracanes está, inevitablemente, a la vuelta de la esquina. Pero no hace falta un monstruo con nombre de persona para que el cielo de Florida se convierta en tu enemigo. Incluso en un día normal, el estado es un campo de batalla atmosférico. La combinación del calor intenso, la alta humedad y las brisas marinas que chocan desde el Atlántico y el Golfo convierten a la península en una fábrica de tormentas eléctricas. Y con ellas llega un peligro constante y letal: los rayos. A menudo se dice que el lago de Maracaibo en Venezuela es la capital mundial de los rayos, pero Florida podría disputarle el título. En particular, la región central del estado experimenta una de las mayores densidades de impactos de rayos del planeta. Es conocida como el Callejón de los Rayos, Lightning Alley, un corredor que se extiende desde Tampa hasta Orlando y la costa este, donde el choque de las brisas marinas crea las condiciones perfectas para tormentas de una violencia extraordinaria. No estamos hablando de un espectáculo de luces lejano. Cada relámpago que golpea la Tierra transporta 1.000 millones de voltios de electricidad y alcanza temperaturas más altas que la superficie del Sol. Florida lidera constantemente a los Estados Unidos en muertes relacionadas con rayos. Aquí, el dicho «cuando el trueno ruge, métete adentro» es más que un consejo. Es una regla de supervivencia que se enseña desde la infancia. La gente es alcanzada en playas, campos de golf, mientras pesca o incluso mientras corta el césped de su jardín. Las tardes de verano, que en cualquier otro lugar invitan al ocio, en Florida pueden volverse mortales en cuestión de segundos. Y si logras sobrevivir a lo que cae del cielo, todavía tienes que preocuparte por lo que te espera en tierra firme y, sobre todo, en el agua. Porque Florida es un reino salvaje, hogar de una fauna que parece sacada de una era prehistórica. El rey indiscutible de este reino es el alligator americano. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida lo deja claro. Hay aproximadamente 1.300.000 caimanes repartidos por los 67 condados del estado. No viven solo en los Everglades o en reservas naturales. Se pueden encontrar en prácticamente cualquier cuerpo de agua dulce: lagos, ríos, canales de drenaje, estanques en campos de golf y, sí, a veces, incluso en las piscinas de los patios traseros. Esta convivencia forzada significa que cada paseo cerca del agua requiere un nivel de vigilancia constante. Los ataques, aunque no son extremadamente comunes, ocurren y a menudo son fatales para mascotas y, en raras ocasiones, para los humanos. De manera única, Florida es también el único lugar del mundo donde los caimanes y los más esquivos cocodrilos americanos coexisten. Pero los reptiles con dientes no son la única amenaza. El estado alberga varias especies de serpientes venenosas, como la serpiente de cascabel diamantina o el mortal mocasín de agua. Sin embargo, un peligro mucho mayor y más destructivo ha llegado de la mano del hombre: las especies invasoras. La más infame es la pitón birmana. Originalmente mascotas exóticas liberadas en la naturaleza, estas serpientes constrictoras gigantes se han establecido y reproducido de forma explosiva en los Everglades. Capaces de superar los 6 metros de longitud, se han convertido en el superdepredador del ecosistema, aniquilando a las poblaciones nativas de mamíferos como mapaches, zarigüeyas y conejos de pantano y alterando el equilibrio natural de una forma que los científicos apenas comienzan a comprender. Y luego está la guerra diaria, la plaga constante que no amenaza tu vida, pero que sin duda puede arruinarla: los insectos.
Vivir en Florida es una batalla interminable contra un ejército de criaturas diminutas. Los mosquitos, presentes durante todo el año, no solo son una molestia, sino también vectores de enfermedades como el virus del Nilo Occidental o el dengue. Están las hormigas de fuego, cuyas picaduras dolorosas pueden causar reacciones alérgicas graves. ¿Y cómo olvidar a los dos insectos más emblemáticos de la miseria floridana? Primero, las cucarachas voladoras gigantes, conocidas localmente como palmetto bugs. No solo son enormes, sino que tienen la aterradora costumbre de volar directamente hacia ti. Y luego están las moscas del amor, que 2 veces al año emergen en enjambres tan densos que cubren coches, casas y todo a su paso, dejando una capa de restos ácidos que puede dañar la pintura de los vehículos, huracanes, rayos, socavones, caimanes, serpientes invasoras y un enjambre infinito de insectos. La naturaleza en Florida no es un telón de fondo para tus vacaciones. Es un actor principal, impredecible y a menudo hostil, que exige un respeto ganado a base de vigilancia y a veces de miedo. Y aquí, habiendo recorrido los peligros que brotan de la tierra y caen del cielo, hacemos una pausa. Si vives en Florida, ¿cuál de estos desafíos naturales es más real para ti? Si nos ves desde fuera, ¿imaginabas esta cara del estado del sol? Déjanos tu experiencia en los comentarios. Tu apoyo con un me gusta y una suscripción nos permite seguir explorando estas historias. Seguimos ahora no solo con toda esta furia de la naturaleza, sino que también debemos sumar el caos creado por el hombre, transformando el día a día en una prueba de resistencia de un tipo muy diferente. Ese caos creado por el hombre tiene su origen en una cifra que es a la vez un símbolo de éxito y una sentencia. Florida es el estado de más rápido crecimiento de los Estados Unidos. Cada día, una media de casi 1000 personas nuevas se establecen aquí, persiguiendo el mito del sol perpetuo, los bajos impuestos y una vida más relajada. Este éxodo masivo, compuesto por jubilados, familias jóvenes y trabajadores remotos, está transformando la península a una velocidad vertiginosa, provocando una expansión urbana descontrolada que devora miles de hectáreas de espacios naturales cada año y somete a la infraestructura a una presión simplemente insostenible. El resultado más inmediato y democrático, que afecta a ricos y pobres por igual, es el tráfico. Lejos de ser una molestia ocasional, la congestión en las principales arterias de Florida es una pesadilla diaria de asfalto y frustración. Los residentes de áreas metropolitanas como Miami, Orlando o Tampa pueden pasar cientos de horas de su vida cada año atrapados en sus coches, en un purgatorio de movimiento lento que consume tiempo, dinero y salud mental. En 2024, un estudio clasificó a Tampa como una de las peores ciudades de todo el país para los conductores, pero la realidad es que esa miseria se extiende por todo el estado. Las carreteras simplemente no fueron diseñadas para soportar este volumen de gente, y esta tensión no se limita al asfalto. Las escuelas públicas en los condados de mayor crecimiento están superpobladas, los hospitales operan al límite de su capacidad y los servicios públicos luchan por mantenerse al día, dejando a muchos residentes con la sensación de vivir en un lugar que crece más rápido de lo que puede cuidarse a sí mismo. Y con más gente, llega una competencia feroz por el recurso más básico, un lugar donde vivir. La vieja idea de Florida como un refugio asequible es ahora un espejismo, un recuerdo nostálgico de una época pasada. El mercado inmobiliario se ha vuelto salvaje, impulsado no solo por los nuevos residentes, sino también por inversores corporativos que compran miles de viviendas para convertirlas en propiedades de alquiler, exprimiendo aún más a la población local. Los precios de las viviendas y los alquileres se han disparado a niveles estratosféricos, superando con creces el crecimiento de los salarios. En ciudades como Miami, San Petersburgo o Fort Lauderdale, la gentrificación avanza de forma implacable, transformando barrios históricos y desplazando a las comunidades que les dieron su carácter. Familias que han vivido aquí durante generaciones se ven expulsadas, incapaces de pagar los impuestos a la propiedad o de competir con el flujo de compradores adinerados de otros estados. El sueño de ser propietario de una vivienda se está volviendo inalcanzable para la clase trabajadora que sirve las mesas, limpia los hoteles y construye los rascacielos. Muchos se ven forzados a vivir house poor, donde la mayor parte de su sueldo se destina a la hipoteca o el alquiler, sin apenas margen para ahorrar, disfrutar o afrontar una emergencia. Pero si lograr comprar una casa parece una victoria, los floridanos pronto descubren que la batalla no ha hecho más que empezar. Hay un golpe financiero aún mayor, una pesadilla silenciosa que atormenta a cada propietario en Florida: el seguro de hogar.
Debido al riesgo extremo de huracanes, las inundaciones y una epidemia de litigios y fraudes relacionados con los tejados, el mercado de seguros del Estado está en un estado de colapso perpetuo. Las grandes aseguradoras nacionales como State Farm y Allstate han huido en masa considerando el estado demasiado arriesgado. Esto deja a los residentes a merced de un puñado de pequeñas compañías locales con primas astronómicas y, a menudo, con una fiabilidad cuestionable. No es raro que las pólizas de seguro de hogar cuesten $5.000, $10.000 o incluso $15.000 al año, duplicándose o triplicándose de un año para otro sin previo aviso. Para muchos, es el gasto más grande después de la hipoteca. El proveedor de último recurso es Citizens, una compañía estatal que ahora asegura a más de 1 millón de personas. Pero es una bomba de relojería. Si un gran huracán agota sus fondos, tiene el poder de imponer tasas especiales, un impuesto de huracán, a casi todos los asegurados del Estado, incluso a los que no son clientes suyos. Es una espada de Damocles financiera que pende sobre la cabeza de todos. Pero el crecimiento descontrolado no solo ahoga las carreteras y los bolsillos, está asfixiando a la propia naturaleza que, irónicamente, atrae a la gente en primer lugar. La famosa y temida marea roja, una floración masiva de algas nocivas, se ha vuelto más frecuente e intensa en la costa del Golfo. Impulsada por la contaminación de nutrientes procedentes de los fertilizantes agrícolas, las fosas sépticas y el desarrollo urbano, esta marea tóxica lo mata todo. El hedor a descomposición se impregna en el aire, los peces flotan inertes por millares y los manatíes y delfines mueren envenenados. Para los humanos, provoca problemas respiratorios y ardor en los ojos, obligando al cierre de las playas durante semanas y devastando la economía turística local. Más allá de la costa, los ecosistemas únicos de Florida están bajo una amenaza existencial. Los Everglades, ese majestuoso río de hierba que es patrimonio de la humanidad y el filtro de agua natural del sur de Florida, lucha por sobrevivir. Décadas de drenaje para la agricultura de la caña de azúcar y el desarrollo urbano han alterado su flujo vital. A pesar de los proyectos de restauración de miles de millones de dólares, el sistema sigue amenazado por la contaminación de mercurio y fósforo, y en Los Cayos, el único arrecife de coral de barrera de los Estados Unidos continentales, una joya biológica, se está muriendo a un ritmo alarmante, blanqueado por el aumento de la temperatura del agua y asfixiado por la contaminación. El paraíso se está desvaneciendo. En medio de este cóctel de presión geológica, climática, financiera y social, no es de extrañar que surja un fenómeno cultural que ha puesto a Florida en el mapa por razones muy distintas: el hombre de Florida, Florida Man. Se ha convertido en un meme global, un sinónimo de comportamiento extraño, irracional y a menudo delictivo. Si bien es fácil reírse, el fenómeno del hombre de Florida es más que una simple broma. Su existencia se debe en parte a las leyes de registros públicos del Estado, conocidas como Sunshine Laws, que son extremadamente transparentes y facilitan el acceso de la prensa a los informes policiales más bizarros. Pero también puede verse como un síntoma de una sociedad bajo un estrés inmenso. Es un reflejo de la desesperación, los problemas de salud mental y el abuso de sustancias que a menudo prosperan en lugares con una gran población transitoria, una enorme brecha de ingresos y una sensación general de caos. Es la extraña y oscura espuma que sube a la superficie de una olla a presión. Entonces, ¿cuál es la realidad final de la vida en Florida? ¿Es un paraíso perdido o una pesadilla disfrazada? La verdad, como siempre, es más compleja. Es una tierra de una belleza natural que puede dejarte sin aliento, de una diversidad cultural vibrante y de una energía innegable. Sí, los inviernos son un bálsamo y el sol brilla con una intensidad que promete vida. Pero esa promesa es una trampa seductora. Es una invitación a un lugar donde el paraíso se asienta sobre un suelo que conspira para hundirse. Un lugar donde el sol que calienta también alimenta tormentas de una furia bíblica. Un lugar donde la belleza natural esconde depredadores letales y plagas incesantes. Un lugar donde el sueño de una vida mejor choca de frente con la realidad de un tráfico paralizante, una vivienda inasequible y un coste de vida que te obliga a trabajar sin descanso solo para mantenerte a flote. La pregunta entonces sigue en el aire. ¿Es Florida una trampa inevitable o sigue siendo un sueño por el que vale la pena luchar? Gracias por acompañarnos. Queremos leer tu conclusión en los comentarios. Si te ha gustado este documental, apóyanos con un me gusta y compártelo con alguien que necesite ver esto. Y para no perderte futuros análisis, suscríbete y activa la campana. En pantalla tienes otro video que te gustará. Haz clic para seguir explorando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.